el tema de agenda política. Muchas gracias, Presidenta. Compañeras, compañeros. Es la primera vez que durante este año legislativo hago uso de la tribuna en mi calidad de diputada para hablar sobre algún tema de la agenda. Me parece que el tema de la migración lo amerita. Es un tema que históricamente ha sido sensible, importante para nuestro país. Históricamente, nuestro país, las y los mexicanos hemos vivido y convivido con la migración y hemos vivido, convivido y conocido los efectos de la migración. Como todos ustedes saben, en diciembre de 2018, México participó en la adopción del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de la Organización de las Naciones Unidas. Y me parece que es importante enmarcar este debate en el debate internacional sobre la migración que estamos viviendo desde la negociación, desde el proceso preparatorio y de negociación de este instrumento internacional. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia de la ONU, el fenómeno migratorio fue incluido en la agenda de la Asamblea General, el máximo órgano de decisión de la organización. Como decían los negociadores, eso significó que por primera vez la migración entró por la puerta grande de la ONU. Y eso fue un triunfo para nuestro país. Fue un triunfo para nuestro país y para todos los demás países que impulsaron que la ONU, por primera vez en la historia, abordara este tema con la seriedad que se merecía. México, como uno de los países mundialmente identificado con la migración, no solo promovió que así fuera, fuimos uno de los países que promovimos que se generara este proceso de negociación para el Pacto Mundial, pero no solo eso. México fue uno de los 2 países que cofacilitó el proceso de negociación. Aquí quiero recordar y hacer un reconocimiento al embajador Gómez Camacho, en su momento nuestro representante ante las Naciones Unidas, quien llevó el proceso de manera ejemplar. Entonces, quiero poner en contexto que el pacto no es un instrumento internacional más. México fue artífice del contenido de ese pacto. Y quiero resaltar solamente algunos de sus 23 objetivos que tienen que ver con lo que hemos visto en los últimos, todo el año pasado, las caravanas, los movimientos migratorios que hemos visto en nuestro país y particularmente lo que sucedió la semana pasada. Uno de los objetivos del pacto, a los que los países que lo firmamos estamos obligados, si bien es cierto que no hay una vinculación legal porque no es un tratado internacional, sí hay una vinculación moral porque nosotros lo suscribimos. Y, por ejemplo, dice: eliminar todas las formas de discriminación y promover un discurso público con base empírica, proporcionar a los migrantes acceso a servicios básicos, utilizar la detención de migrantes solo como último recurso y buscar otras alternativas, colaborar para facilitar el regreso y la readmisión en condiciones de seguridad y dignidad, así como la reintegración sostenible, entre otros. Por supuesto, no quiero leer todo porque estoy segura de que muchos de nosotros conocemos este instrumento, pero mi reflexión y mi llamado en este momento es a que las políticas del gobierno federal como responsable de la gestión de las fronteras sean apegadas a este pacto. Por supuesto, no se trata, y quiero ser muy clara en esto como una posición personal, de no gestionar las fronteras. No se trata de ninguna manera de no regular la migración. De hecho, el propio pacto parte de la idea de que no hay fronteras abiertas en el mundo y hay que decirlo claramente. La migración, para que sea segura, ordenada y regular, tiene que estar sometida a procesos, a reglas, pero siempre y sobre todo, y con esto concluyo, basada en el respeto a los derechos humanos. El gobierno federal tiene, por supuesto, que hacer su trabajo como gestor de las fronteras, garantizando la seguridad y otros temas, pero sobre todo y más importante, debe garantizar el respeto irrestricto a la dignidad
y a los derechos humanos de los migrantes, y eso no fue lo que vimos la semana pasada. Hago este llamado con mucho respeto, pero también con mucha responsabilidad, porque el Poder Legislativo es el órgano del Estado mexicano responsable de la supervisión del Poder Ejecutivo. Y en ese sentido creo que debe de ser nuestro llamado a este poder, por supuesto respaldando lo que tiene que hacer, pero al mismo tiempo llamándolo a que lo haga siempre con respecto a los derechos humanos y con la legalidad debida. Muchas gracias.